porque somos tu pueblo. Gracias, Señor, por mostrar tu gloria en nuestras vidas y en esta iglesia. Somos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos. Puedes tomar tu lugar, aunque invitamos a nuestros niños y a los profes y maestras que puedan salir a la cantera, nuestro programa para niños, deseando que tengáis un tiempo estupendo. Gracias a nuestra banda y gracias a todos por estar aquí esta tarde, y si estás acompañándonos por internet también, o lo harás durante la semana. Qué bueno es estar conectados, y sobre todo si nos estás visitando. Veía gente que está llegando, estudiantes que se están mudando a Granada. Aquí tienes tu casa. Si algo podemos hacer por ti, que no sea un préstamo, lo demás trataremos de ayudarte de la mejor manera posible y acompañarte en este nuevo capítulo de tu vida también. Y si hay dudas, preguntas, reclamaciones, después que terminemos esta reunión nos encantaría seguir hablando. Aquí tienes tu casa, con sinceridad lo queremos decir. Recordaba, hace ya unos cuantos años, yo tenía 18 casi, o sea, hace 5 años más o menos, poquito más. Noté que la vista necesitaba apoyo, ayuda, así que fui al médico y luego me dieron unas gafas para estar usando. Y recuerdo el primer día que las puse, como lo que para mí era un poco difícil de ver a lo lejos, ahora que me puse las gafas lo veía tan claro, con nuevos colores, y era como una nueva realidad que veía yo, aunque era la misma realidad en la que estaba. Bueno, más adelante me hice una operación con láser y tal, y por eso ya no me veis con las gafas, pero nunca olvidé esa experiencia y la llevo también como un símbolo, una metáfora de lo que muchas veces significa permitir ver la vida desde la perspectiva divina. Y especialmente el primer libro de la Biblia, el comienzo, los orígenes, el Génesis, nos ofrece unas gafas con las cuales Dios nos invita a ver tu identidad, tu sexualidad, tu economía, tus estudios, tu trabajo, nuestra vida, la sociedad, la economía, la política, el futuro, todo. Y si nos estás visitando, déjame que te cuente que hemos empezado la semana pasada a través de José Daniel. ¿Alguna pregunta? No, es la chaqueta. Es broma, tío. Hemos empezado una serie, navegando una serie llamada La Gran Historia. La Gran Historia. Y hoy estamos en la segunda parte del principio con el que nos arrancaba José Daniel la semana pasada para de alguna forma recordarnos a algunos y contarnos a otros, y sobre todo que no sea un ejercicio solo intelectual, pero que esto llegue al corazón y a nuestras decisiones y voluntad, que hay unas gafas que Dios nos presenta y nos invita a ver la vida a través de ellas. Y yo quisiera invitarte a venir conmigo a los inicios nuevamente del Génesis, y hoy estaremos en el capítulo 2 de Génesis para ver algunas otras gafas que Dios te invita a ver, y a mí también, nuestro día a día. Pero déjame decirte así claramente que Génesis 2 y Génesis 1 también es un golpe y también un abrazo al mismo tiempo. Esas gafas yo las tomo como un golpe y un abrazo a la tendencia natural que tengo yo, y arriesgaría decir que la tienes tú también, a centrar mi vida en mí mismo, a construir mi realidad como si yo fuera el sol del universo y que todo gira a mi alrededor. Y mi manera de construir la realidad, de opinar, de usar las redes sociales, de ver a la gente, de ver mi espiritual, muchas veces mi inclinación natural, y luego lo percibo como sociedad también, es ponerme a mí mismo y mi yo y mi voluntad en el centro.
Y lo que parece ser que Génesis 1 y Génesis 2, entre muchas otras cosas, hace, es ponernos unas gafas que nos recordarán que esa no es la realidad. Esto no es bueno para ti y tampoco lo es para nuestra sociedad. Y de alguna forma es un golpe, pero también digo un abrazo, y ya os explicaré por qué. Y quisiera a lo largo de esta reflexión destacar algunas características, algunos de esos golpes y abrazos que Dios nos presenta en los orígenes para darnos parámetros y modelos de cómo vivir. Pero antes de leer el texto del capítulo 2, déjame solo darte un poco de curiosidades, de información acerca del Génesis, de los inicios, que para los que no lo sabéis, es la narrativa bíblica que nos dice que básicamente antes de algo había alguien. Y es muy interesante porque hay también mucho debate a lo largo de la historia si esto es literal, si esto es una parábola o una metáfora, si eso realmente pasó o no pasó, si eso es un cuento o no. Pero es interesante porque Génesis, yo quisiera destacar al inicio, sobre todo 1 y 2, es más bien una poesía histórica. Hay muchos elementos poéticos muy bonitos, pero que nos recuerdan que algo sí ocurrió. Hay una historia por detrás de lo que vamos a estar viendo. Y lo digo que es poético también, por ejemplo, no sé si lo sabías, pero Génesis 1 tiene una introducción y luego tiene 7 párrafos. Hay 6 párrafos describiendo la creación del mundo y luego uno sobre la consagración y el descanso. ¿Vale? Hay 8 actos de creación, uno cada día, con excepción de los días 3 y 6, cuando existen 2. Es muy interesante que el número 7 es predominante en esa narrativa. El número 7, en ese contexto judío, era un símbolo de orden y de perfección. Por ejemplo, el primer versículo, Génesis 1:1, tiene 7 palabras en el original. El segundo tiene 14 palabras. Los matemáticos entre nosotros habréis sacado alguna conclusión aquí. La última parte del 2, del 1 al 3, hablando del séptimo día, tiene 35 palabras, 7 por 5. Y la expresión séptimo día aparece 3 veces en la estructura de esta poesía. Es poético, pero es también histórico. Y nos va a recordar, como ya os decía, que antes de algo había alguien, que no es una literatura escrita en una revista científica, pero está preocupada con cosas mucho más profundas. Y nos va a recordar, entre otras cosas, que hay un creador con propósito, con diseño, con creatividad y con amor, que establece patrones, modelos, formas de vivir, unas gafas, para que la sociedad y la humanidad viva de la mejor manera posible. Déjame ahora sí volver contigo y acampar en Génesis capítulo 2, y luego seguiremos hablando de otras curiosidades de Génesis también. Pero si quieres acompañarme, ya sea en la aplicación o en una Biblia escrita, por cierto, tenemos algunas en las mesitas negras, si no tienes una versión español más contemporáneo, te la queremos regalar, ¿vale? Génesis capítulo 2. Aterrizamos en una creación muy, muy importante en la historia. Y dice así, a partir del versículo 5. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén
y allí puso al hombre que había formado. Y Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nació un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. Y vamos a seguir avanzando. Versículo 15. Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer y los dos se funden en un solo ser. Y con este comentario termina el autor. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Hay mucha tela que cortar y podríamos estar todo un año navegando por aguas del Génesis. Antes de seguir, déjame solo recordarte que esto no es una literatura científica, pero sí es histórica. Básicamente hay 2 maneras de entender el origen. O Dios está por detrás, o Dios no está por detrás. El ateísmo o el teísmo. ¿No hay un ser inteligente o sí hay un ser inteligente por detrás de todo esto? El profesor británico Fred Hoyle dijo que nada ha sacudido más mi ateísmo que la descubierta del principio antrópico. El principio antrópico, quizás lo conozcan en la cosmología, establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano. En otras palabras, si en el universo se deben verificar ciertas condiciones para nuestra existencia, y dichas condiciones se verifican ya que nosotros existimos. En otras palabras, la cantidad de variables para que la vida humana pudiera existir es tamaña que es muy difícil considerar un origen sin una intencionalidad. Algunos todavía proclamando el progreso del iluminismo dan por sentado que no existe un creador. Pero quizás, si estás al tanto también de muchos de los debates filosóficos de nuestros días, habla de un regreso de Dios. Incluso Jordan Peterson, uno de los intelectuales más conocidos de nuestros días, es quizás la persona intelectual y en las redes sociales que más está cuestionando un ateísmo que ha predominado en muchos círculos, incluyendo nuestras universidades y nuestras sociedades. Tengo un libro que os recomiendo mucho, escrito y editado en España, que se llama Dios a la vista. La portada, con todo el respeto a los autores, no es la más inspiradora, pero es una colección de ensayos de filósofos, sociólogos y teólogos españoles, ¿vale? Está editado por Diego Bermejo, un filósofo español. Y han publicado este libro, es denso, pero es muy interesante, te lo recomiendo.
mostrando cómo esa ecuación del progreso que tantos han predicado a lo largo de muchos años, y es: la sociedad avanzará, habrá más tecnología y menos de Dios, es la ecuación de la secularización, no se ha cumplido. Y el mundo más que nunca es espiritual. Uno de los sociólogos, por cierto, más conocido de las últimas décadas, escribía sobre ese tema y luego más al final de su vida sacó otro libro para decir: estábamos equivocados, tal ecuación no está funcionando, hay más tecnología, hay más progreso que nunca, pero hay mucha espiritualidad. El ser humano sigue necesitando, buscando, y la secularización que esperábamos que se viera por todos lados no se está viendo. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero la iglesia cristiana nunca ha crecido tanto en su historia como en nuestros días. Y hay una sociedad, sin duda alguna, muy decepcionada con ideologías que han sido dominantes, pero que incluso dominan la mente de muchos todavía que tienen liderazgo en nuestra sociedad, inclusive en la academia o en las universidades, que ponía por sentado que hemos venido de algo que no es Dios. Descubriremos qué será, pero Dios es algo del pasado. Y Génesis nos recuerda que eso no es la realidad. Pero debo decir, incluso entre aquellos que somos teístas, que creemos en la existencia de Dios, hay muchas maneras de acercarnos al Génesis. No es mi intención acampar por ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay algunos cristianos que creen en lo que llamamos de creacionismo de la tierra joven, que toman literal los años de Génesis y van a decir que el mundo tiene más o menos 6.000 años, o algo así. Luego hay cristianos que decimos que la tierra es vieja, es antigua, tiene miles de millones de años y que la descripción del Génesis puede hablar de años, pero la palabra original puede de años ahí, o de día más bien, perdón, el primer día, el segundo día, que es ion, puede ser también eras. En la primera era Dios creó, es en la segunda era, o sea, el primer millón de años, el segundo millón de años. Hay maneras de interpretar de esa forma también que pueden ser muy válidas. Luego están los evolucionistas teístas, cristianos que creen que realmente Dios está por detrás, pero ha habido una evolución a lo largo de miles de millones de años en la que Dios ha estado orquestando y ha sido un medio creado por Dios para que la vida llegara a donde está. Luego hay otros cristianos teístas que creen que hay dos realidades, o no es la mejor palabra, dos narrativas paralelas. Está la bíblica, donde vemos cómo Dios interviene y crea, por ejemplo, a Adán y Eva, pero que en paralelo, aunque la Biblia no lo cuente, había miles de millones de años en la que un tipo de evolución fue ocurriendo y hay esas narrativas paralelas de la historia, porque la Biblia no lo cuenta todo, cuenta algo de la historia que ha pasado que Dios quiere que sepamos. En fin, no es nuestra intención acampar por ahí, pero sí quizás abrir la caja y recordar o pronto decirnos a algunos que hay muchas maneras de acercarnos a esas realidades, a esas narrativas, incluso de personas cristianas como nosotros. Pero que el punto fundamental de toda esta descripción, de este origen, de esta gran historia, es, una vez más lo digo, darnos a entender que antes de algo había alguien. ¿Cómo esto se da? Parece ser secundario para la narrativa bíblica. Quiere recordarnos que hay un creador por detrás de todo lo que vemos. Y además, está esta narrativa inicial confrontando ideologías, cosmovisiones, gafas de su momento. Esto es muy interesante. Los escritos bíblicos promueven la verdad inspirada por Dios, pero al mismo tiempo están dialogando o enfrentándose muchas veces a las cosmovisiones predominantes de sus días. Por ejemplo, cuando el Génesis fue escrito era normal. Había otras narrativas del inicio del mundo. Algunas se parecían incluso a lo que vemos en el Génesis, pero otras hablaban de que había un Dios que creó a otro Dios, había un Dios que es malo, había diferentes narrativas y el Génesis también en ese entonces y hasta hoy está confrontando, abrazando pero confrontando esas realidades para mostrar lo que Dios está haciendo en su gran historia.
Y yo quisiera conectarlo con nuestros días. Y ahora sí, aterrizando más, destacar como lo que acabamos de leer, no sé si lo has notado, es un golpe, pero también un abrazo a nuestro yo, a nuestra manera de centrar nuestra realidad en nosotros mismos, para que en primer lugar, y aquí veo el primer golpe, el primer abrazo, es recordarnos que tú no eres el centro. Hay un creador, hay alguien que ha venido antes de ti y de todo lo que vemos. Que las miles de millones de estrellas y de galaxias y todo lo que vemos y lo increíble que es el ADN humano y la capacidad humana, tiene alguien que viene detrás. Hay un diseñador, hay un creador. Y sería una locura vivir en esta vida sin siquiera considerar esa posibilidad. Y quizás algunos de nosotros esta tarde o que nos estés acompañando, ese es el momento de que no vivas con una pereza intelectual o existencial, sino que te enfrentes con la posible realidad de que tú no eres el centro. Y eso es una buena noticia. Y que existe un creador. Son gafas de esta gran historia que Génesis 1 nos presenta. Y nos presenta un Dios que es creador y que también es un Dios proveedor. El lenguaje de Génesis 2 es muy intencional. Verás, Dios crea, y luego Dios hace al hombre primero, y Dios lo pone en un jardín, y luego hay un río que da agua, y Dios crea los animales, y una y otra vez vas viendo cómo ese creador es también proveedor. Él es quien da el aire, es quien da la comida, es quien da la energía, quien da la armonía. Es gracias a Él que el ser humano puede vivir como queremos realmente vivir. Es un Dios creativo. Es un Dios trabajador que viene trabajando y que luego le da al hombre la posibilidad de trabajar la tierra. Y fijaos que Génesis 2, obviamente antes de Génesis 3, cuando veremos la semana que viene lo que llamamos de caída del ser humano, es cuando deliberadamente el ser humano dice, yo quiero ser Dios, quítate tú del trono. El trabajo ya está presente en Génesis 2. Para los que sueñan que en el cielo no habrá trabajo, Génesis 2 y el jardín del Edén es una muy buena fotografía de lo que viviremos en el futuro. Este es el plan inicial de Dios, lo que Dios quiere para su creación. Luego las cosas toman otro curso y Dios establece un plan de rescate y hay toda una narrativa bíblica que vemos porque Génesis 3 pasó. Pero Génesis 1 y 2 es ese plan, es esa intención, es ese sueño de Dios, de un Dios también trabajador, de un Dios creativo, que llena el mundo de colores, de diversidad. Es un Dios que nos cría de forma conectada. Es interesante, la palabra Adán, primer hombre, es también la raíz de la palabra tierra en el hebreo. Es como si el hombre estuviera profundamente conectado con la tierra, viene del polvo de la tierra. O sea, el ser humano y la naturaleza, la creación, estamos interconectados. No es de sorprender que te encante a ti y a mí ver la montaña o la naturaleza o la playa, estamos y necesitamos esa interconexión. No es de sorprender que aquellos que siguen a Jesús y abrazan el teísmo deben estar profundamente comprometidos con el medio ambiente, con el cuidado de la tierra, con lo que nos está pasando cuando somos malos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por supuesto que tenemos que estar en la vanguardia de estas ideas del cuidado de la tierra, del cuidado del futuro, del legado que les estamos dejando a las nuevas generaciones, sin hacer de eso un Dios en sí mismo. Vemos también a un Dios que existe en relación y crea al ser humano para vivir en relación. Y aquí quiero destacar la segunda gafa, que la primera es esta de que tú no eres el centro y hay alguien que te ha creado y que provee en tu vida. Y es de esta forma como acabo de escribir. Y no solo no estás en el centro, porque tú no has sido creado para vivir solo. Es muy interesante que Dios crea a Adán y tiene una relación con Adán. O sea, en primer lugar tú necesitas a Dios, tú necesitas al Creador. Tú has sido creado para ese tipo de vínculo. Pero en segundo lugar, Génesis nos va a mostrar que Dios, y lo voy a decir, espero que me entendáis, tú y Dios no sois suficientes. Dios es todo lo que necesito. Sí y no.
Porque Dios mira a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero ¿cómo que solo? Si tenía a Dios, ¿no podía Adán haber vivido siempre solo con Dios? Y Dios dice, aunque hay animales, hay otras, voy a crear a otro ser a partir de ti que te va a complementar. Y la vida se va a hacer más amplia, más llena de colores, pero de alguna forma más difícil también, porque no vas a decidir solo. Tendrás que compartir, tendrás que prestar tus juguetes, tendrás que dialogar las ideas, tendrás que vivir en comunidad. No eres una isla, aunque quieras vivir de esa manera. Fijaos, por tanto, que Dios no solo crea al ser humano para una relación con Él, pero crea a otro ser humano para la relación con ese ser humano y una relación con Él. Y esto es súper profundo, aunque este texto no es claro, luego la revelación bíblica lo muestra, que Dios existe en tres personas, siendo una relación, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso cuando Dios crea al ser humano, Dios nos crea reflejando a sí mismo. Y es por eso que las relaciones son lo más importante en la vida. Dios es una relación, desde siempre y para siempre, de tres partes, pero siendo solo uno. Por eso cuando crea el ser humano, nos forma en esa narrativa de tres partes. Dios, otro y yo. Esta mañana, y mandamos nuestro saludo y nuestras oraciones a la familia de Ana y de Sonia, que perdieron a su padre, a Miguel, con 92 años. Y estábamos esta mañana en su entierro, apoyando y también compartiendo algo a partir de la Biblia, en esos momentos en los cuales agradecíamos a Dios por la vida de don Miguel. Y fue tan bonito, tan inspirador escuchar a sus hijas hablando del Padre. Y de que naturalmente lo que le alegraba y comentaban del final de su vida era ver a sus hijas y su familia reunida. Esto no es ninguna novedad, porque tú y yo sabemos que a pesar de que muchas veces nuestra prioridad son otras cosas, las relaciones son lo más importante. Porque Dios nos ha hecho de esa manera. Pero os voy a decir algo, que Génesis me da un golpe en mí mismo, porque incluso en mis relaciones yo muchas veces las construyo conmigo mismo en el centro. Y esto es súper interesante. Primero, recuerda que tienes un creador, un proveedor. Pero recuerda también que te he creado para una comunidad, para alguien a tu lado. ¡Qué gran noticia! Pero esto también es un desafío para ti, porque te quiero invitar a vivir en comunidad sin que tú necesariamente vivas un consumismo en tus relaciones y en tu manera de vivir la comunidad. Tiene que ser mi manera en mi matrimonio. Tiene que ser cuando yo quiera, como yo quiera. Y si no piensas como yo, no soy tu amigo. Y voy a usar mis espacios y mis redes y mis grupos de WhatsApp para decir lo que yo pienso de mi forma. Y dejamos de reconocer que cuando Dios nos cría en una comunidad, nos da la posibilidad de permitir reflejar quién es Él, pero que nuestro carácter y nuestra forma de ser fueran trabajadas de tal forma que yo pudiera poner a Dios y al otro en primer lugar en esa relación. Y que todas las veces que yo intente sobreponerme yo mismo, mi vida, voy a caer en relaciones que no van a sumar y no van a aportar necesariamente. Y el matrimonio es un gran ejemplo, como lo vemos con Adán y Eva, donde la felicidad de uno es hacer al otro feliz. Y para una relación verdaderamente y auténticamente, no solo de matrimonio, pero de amistad, este principio es construido. Yo busco lo mejor para ti y tú buscas lo mejor para mí. Y yo te animo a ti y a mí a pensar cómo estoy construyendo mis relaciones. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién me muevo? ¿Solo la gente que afirma lo que yo creo? ¿Solo la gente que dice lo que yo quiero escuchar? ¿Cómo me porto en mi matrimonio?
¿Cómo hablo con mi mujer? ¿Cómo hablo con mis hijos? ¿Con mis padres? ¿Cuánto de lo que hago, de lo que gasto, de lo que sueño es porque yo así lo quiero y que al final yo estoy en el centro? ¿Cuánto de mi vida de comunidad de fe, de iglesia, está construida en una comunidad que no está para que yo la viva como si fuera el sol? Y aquí quiero decirlo con mucho cariño, pero también con mucha sinceridad, y yo el primero. Muchos vivimos iglesia de esa manera. Consumimos iglesia. Escuchamos, asistimos, dejamos a nuestro niño para que alguien lo cuide. Espero que alguien me diga lo que yo quiero escuchar, que alguien estudie, que alguien prepare, que alguien lo haga, que alguien lo pague, porque yo quiero consumir. ¿Cómo quiere? Cuando quiera. ¿Esto es vivir en comunidad? ¿Esto es ser iglesia? Lo que Dios está diciendo, Adán, no siempre será de tu manera. Eva te va a decir cosas, no te pongas esa ropa, No, ahí no iremos. No vamos a gastar de esa manera. Esto es ser comunidad. Es mojarse, es relacionarse. Es decir, vale, no haremos mi voluntad. Te voy a ayudar, aunque no es lo que yo quisiera. Y la expresión luego máxima de esa comunidad, al inicio se da en una pareja y que luego se da en una familia, y ya volveremos a esto, pero luego se va expandiendo y vamos viendo por la revelación bíblica, la progresión bíblica, que la intención de Dios desde el inicio era formar una familia para sí mismo, un pueblo. Y eso ha sido culminado gracias a la muerte y resurrección de Jesús, quien conecta al ser humano con Dios y forma la familia de Dios, la iglesia con I mayúscula. Que no es un lugar al que asistimos, es una familia a la cual pertenecemos en sus diferentes expresiones locales. Esta es una expresión local de muchísimas. Pero no olvidemos que Dios nos ha creado para esa clase de familia y de comunidad. Y que lo más fácil es decir, hago a mi manera, y si no es a mi manera, pues no me mojo, no participo, no lo hago. Y expresamos un consumismo individualista muchas veces en nuestro noviazgo, nuestras amistades, en nuestra vida de la fe, en la iglesia. Y quizás hoy debemos permitir que esa narrativa del Génesis sea un golpe en mí yo, pero también un abrazo, porque esto es lo mejor de Dios para nosotros siempre. ¿Cómo vives la iglesia? Si no la vives, queremos invitarte a que la conozcas en el día a día, en sus diferentes dinámicas, en viajar por esa vida con otras personas, en ser parte de tantas dinámicas y cosas pequeñas y grandes, pequeñas como esta semana, que ha nacido alguien más entre nosotros. Pues hay varias familias que preparan comida y la llevan y ayudan. En esos grupos pequeños que se interconectan y se ayudan, y toma mi coche, se ha roto, pues usa mi coche, lo puedes tener. Que no tenemos para llegar y vamos a ayudarte para que tú llegues al fin de mes y puedas pagar ese alquiler. Que mi madre ahora tiene un cáncer y sé que hay gente que está orando por mí, pero ahora es la tuya y yo estoy orando por ti, y ahora es mi coche, es mi móvil, es mi dinero, es mi presencia. Y es un intercambio constante de amor, de ayuda, de cooperación, de ser familia. Y de recordar que no, Adán, tú no vas a estar solo. Y que aunque haya un montón de gente a nuestro lado, muchas veces nuestra inclinación es vivir de esa forma. Y nunca hemos sido tan conectados en la historia, pero nunca hemos, tantos de nosotros, sintiéndonos tan solos como en nuestros días. Pero no esperes solamente. Toma el paso. Vive tú la comunidad. Llama tú. Queda tú. Toma el café tú. Ábrete tú. Participa tú. Sirve tú. Y aquí quiero aprovechar para mandar un abrazo a los que vais a ver este mensaje durante la semana, porque ahora mismo estáis en otros espacios de este local. Hay gente que está ayudando con nuestros niños cada semana, porque nos faltan maestros, porque hay pocos, y están siendo comunidad, dando de su tiempo, sirviendo de la manera como pueden, para que tú y yo podamos estar aquí.
cada semana. Y hay muchas otras áreas de la vida de la iglesia. Y tú dirás, pero los domingos, no solo los domingos. Esto es algo del día a día, del lunes, del martes, del miércoles. No eres solo tú, vives en comunidad. Y la manera, y aquí quiero destacar otras gafas con las cuales Génesis nos da para percibir esa comunidad, es que Dios al crear al hombre y la mujer los une. Y hay una palabra súper interesante utilizada en el hebreo original, en el versículo 24, cuando dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Una palabra que podremos usar cuando dos metales se derriten y se funden. Y hay una clase de unión misteriosa, profunda, que no es solo física. Naturalmente, Génesis está hablando, dejará su padre y su madre y se unirá sexualmente, pero también emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, y será una sola persona. Y en esta gran historia somos recordados del plan divino para la familia y para la sexualidad humana. Ahora, si no entendemos lo primero que hemos dicho, hay un creador, hay un diseñador, tú no estás en el centro. Si no entendemos lo segundo y que esto también es en comunidad con otros, nos costará mucho seguir entendiendo esas gafas de la gran historia que Génesis 2 nos presenta y que ahora incluye las gafas de la familia, del matrimonio y de la sexualidad. Debo destacar que Jesús mismo, años después, hace referencia a estas palabras de Génesis 2:24. La hace en Mateo 19 y en Marcos 10. En otras palabras, Jesús lo toma como el patrón divino para la sexualidad humana. No es solo Génesis, es Jesús también, el gran ejemplo de amor, de tolerancia para muchos, de abrazo, de altruismo, hace referencia a este momento. Y otra vez lo digo, puede ser un golpe, pero es un abrazo, para decir, el plan de Dios para el ser humano es que la sexualidad sea vivida dentro de un compromiso, de un pacto entre un hombre y una mujer. Esto no estoy diciendo mi opinión, porque esta opinión no importa. Esta es la perspectiva bíblica de las gafas que Dios nos presenta. Ahora, naturalmente, como los decía, y me pasa a menudo que tengo la oportunidad de dar algún seminario sobre relaciones, sexualidad, para gente joven o estudiantes, y lo suelo decir, al menos que tengamos un marco de lo que hemos hablado ya, o sea, de la existencia de un Dios de amor, de un Padre que tiene lo mejor para mí, esto suena a legalismo, a intolerancia, a cosa del pasado. Pero lo que Génesis quiere hacer, y a lo largo de la Biblia vamos a ver, es mostrarnos y revelarnos la realidad de un Dios que es soberano, diseñador y creador, y que tiene lo mejor para nosotros en cada área de nuestras vidas. Y que no se trata de que si a ti te parece o no, que si a ti te gusta o no. Quiero decirlo con cariño, pero claramente lo que Génesis está diciendo es, Dios está en el centro. La palabra Dios, Génesis 1 y 2, es teocéntrico, o sea, Dios está en el centro. Es una y otra vez. Él tiene un plan, Él es el diseñador, y Él sabe lo que es lo mejor. Ahora tú y yo, y luego como sociedad, nos pondremos nosotros en el centro y diremos, no, la sexualidad la vivo como quiera yo. Claro que la vives como quiera, la elección es tuya, la puedes vivir. Ahora, el plan de Dios y lo mejor de Dios está siendo mostrado desde el inicio de su revelación. Y dirás, pero esto puede sonar bastante... Y sé que lo suena. Pero lo que no podemos hacer es vivir una espiritualidad con el yo en el centro. Otra vez caemos en ese narcisismo que tanto nos caracteriza. Yo vivo como quiera, vivo mi espiritualidad como me parece y cojo de la Biblia lo que a mí me parece y lo que no, esto ya no es válido para nuestros días. Ah, sí, tú eres Dios ahora para decirlo. ¿Quién eres tú para decir esto sirve para mí, mis domingos, pero esto no me sirve para mi identidad? Y sí que es una cuestión de fe y de confianza.
pero la experiencia también nos muestra que lo que Dios tiene siempre es lo mejor. No es nuestro enfoque, y nuestra siguiente serie más adelante va a ser relaciones. Vamos a tener incluso algún domingo específicamente sobre sexualidad, con momentos de preguntas y respuestas y vídeos. No, lo de los vídeos no. Preguntas y respuestas anónimas, en donde queremos meternos mucho más con esto, con sensibilidad, con amor, con cuidado, sabiendo que hay mucha dificultad en muchos de estos temas porque son personales, son gente que ama a Dios y quiere vivir de una forma, pero su tendencia natural no es esa, y queremos acompañar con todo eso la verdad bíblica. Y lo que queríamos hacer hoy era recordarnos en esta gran historia algunas de estas gafas que Dios nos da para vivir, y entre ellas la de la familia, del matrimonio, de la sexualidad humana. Y en medio a tantas voces que vamos a estar escuchando, ¿qué tal si permitimos que la voz de Dios defina quiénes somos? Y una palabra especialmente para ti que eres más joven y vives el tremenda oportunidad de estar estudiando y conociendo, investigando y expuesto a tantas cosas. Y amas al Señor. Y tienes también el tremendo desafío de ser una cristiana o un cristiano según lo que Dios quiere que seas, en contextos que van a predicar verdades muy distintas. Todavía estamos en enero. Quiero animarte en este año a que con la ayuda de Dios seas alguien que puedas expresar ese amor que tanto caracteriza a los que amamos a Dios, pero con firmeza en tus valores y en tu carácter. No porque a ti te parece, sino porque son verdades bíblicas. Porque es lo que Dios tiene para nosotros. Que no cojas de la Biblia lo que a ti te parece cuando, ¿qué tal si permitas que la ética divina defina tu vida? Que las gafas de Dios definan tus decisiones. Que vuelvas una y otra vez y entiendas que sí, Dios tiene una forma, Dios tiene un plan, Dios tiene parámetros, y eso es lo mejor para mí. Solo eso nos llevará a una vida que sea mayor que nosotros mismos. Una vida de auténtica comunidad. Una vida de gente que es capaz de poner al otro en primer lugar. Una clase de vida de gente que sabe sacrificarse, entregarse a la causa del Evangelio, de Dios, de lo que Él está haciendo. Porque no se entiende que no está en el centro, sino que hay un Creador, que estamos creados en comunidad, que parte de este plan de la comunidad de Dios involucra a la familia y su manera de haberlo creado, la sexualidad humana, que influye a la identidad humana y tantas otras cosas sobre las cuales podríamos hablar y decir. Pero quiero parar por aquí. Quiero invitarte a considerar eso a la luz de tu día a día, de tus decisiones, de mis decisiones. ¿Qué tal si a partir de hoy consideraras a ese Dios que nos ama y nos ha creado? No porque le faltara, sino porque le sobraba y crea con amor, con gracia, para que vivamos lo mejor de Él siempre. ¿Qué tal si consideramos áreas en nuestras vidas donde la verdad me estoy metiendo en el centro siempre y estoy teniendo problemas porque no percibo lo cuanto creo mi realidad alrededor de mí mismo y de mis formas y de lo que yo quiero y lo que yo sueño, y al final es un correr constantemente detrás del engrandecimiento de mi yo? ¿Cómo estás viviendo tus relaciones? ¿Cómo las estoy viviendo yo? ¿Cómo va tu matrimonio, tu noviazgo, tus amistades? ¿Cómo va tu vida en comunidad? En la sociedad, con tus vecinos, con tus amigos, pero también en tu comunidad de fe. ¿Estaremos viviendo tantas veces ese consumismo? ¿O aplicamos incluso esa centralidad del yo en nombre de Dios en nuestras relaciones de la iglesia y nuestro entendimiento de ser iglesia? ¿Qué tal si permitiéramos que Dios trabajara en todo eso? ¿Qué
¿Qué tal si le ofreciéramos nuestro año y nuestros dones y talentos y recursos y nuestras incapacidades y nuestras debilidades y dijéramos: Dios, toma eso en tus manos y haz lo que solo tú puedes hacer? Me someto a ti. Yo no soy Dios y tú lo eres. Esto no me parece, esto no lo entiendo, pero voy a confiar. Porque tú eres Dios. Y voy a pensar en cada área de la vida, incluyendo la familia y la sexualidad y el plan de Dios y el matrimonio, de acuerdo a tu voluntad. Volveremos a estos temas más adelante, Pero quisiera, con cariño, invitarme e invitarte a considerar esto. Y no olvidemos que ese Dios vino a por nosotros y vivió una vida perfecta, y su gran ejemplo de altruismo es esa cruz en la cual Él murió y resucitó en nuestro lugar, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, si permitimos que Él lo haga. Por eso, Dios, te damos las gracias por esta tarde y este momento y por tu palabra. Tu palabra nos anima, nos abraza, pero también nos confronta. Y no queremos fabricar un Dios, que es lo que muchas veces yo hago y muchas veces hacemos. Queremos someternos a quien tú eres, con la confianza de que sí, esas gafas son golpes a nuestro yo, pero también son abrazos de amor, de verdad, de un Padre que habla la verdad, que tiene lo mejor y que nos llama a caminar en sintonía con tu voluntad, mostrándonos ahí desde el inicio que tú nos has creado para armonía, para paz, para esa conexión, para esas relaciones que reflejan quién eres, y que en nuestro día a día tendremos la decisión de caminar en sintonía contigo o no. Y hay una predisposición en mí y en nosotros y en nuestra sociedad a quitarte del trono y hacer las cosas a mi manera, incluso la forma como yo vivo mis relaciones. Pero pedimos que nos ayudes, que tú, que eres el ejemplo perfecto de cómo vivir una relación, una comunidad, en la cual el Padre sirve al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo sirve y apunta al Hijo, esa danza divina, como algunos la han descrito, de esa perfecta relación, pueda llenarnos y ayudarnos en cada área de nuestras vidas. Perdóname y perdónanos cuántas veces me quito las gafas o pongo otras, pero te pido que tú me ayudes y nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, a tus propósitos, a tu significado, al sentido que tú y solo tú puedes dar. Y nos ayudes a vencer las tentaciones de pensar que tú eres un aguafiestas, un tirano, que por lo contrario no nos dejemos ser empujados o dominados por esas mentiras que tantas veces dominan y que nuestro enemigo quiere poner sobre nuestras vidas, y te podamos encontrar como un Padre que ama, que tiene lo mejor, que nos llama a una vida que es mucho mayor que nosotros mismos, que has venido a este mundo y nos enseñaste cómo es vivir de esa forma. Moriste y resucitaste en nuestro lugar y ofreces perdón a todo aquel que confía en ti, y reconexión y transformación, y que lo usarás todo para hacernos más parecidos contigo. Gracias por esa gran historia a la cual nos invitas a ser parte. Ayúdanos, porque sin ti nada podemos. Y oramos en tu nombre, Jesús. Amén.